Las pesadas puertas de hierro de la primera cervecería moderna de Antioquia se cerraron para siempre tras más de 60 años de operación. El grifo de la legendaria cerveza El Gallo se secó repentinamente. No hubo huelgas, solo un silencio ensordecedor. ¿Qué se perdió ese día? En su apogeo, Cervecería Tamayo lo era todo. Trajeron tecnología europea al lomo de mula a través de los Andes para dominar Medellín. Construyeron un imperio familiar que era el orgullo absoluto de la región y el corazón vibrante de cada cantina local. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron de ser los pioneros indiscutibles a ser borrados por completo del mapa industrial, aplastados bajo la maquinaria de la consolidación. ¿Cómo es que una familia con los clientes más leales de toda Colombia prefirió apagar sus calderas para siempre en lugar de vender su nombre a los gigantes corporativos? Este es el archivo de Cervecería Tamayo, una historia real sobre el precio exacto de la independencia en un mundo devorado por el monopolio. A finales del siglo XIX, Medellín no era la metrópolis industrial y bulliciosa que conocemos hoy. Era, en muchos sentidos, una ciudad fortaleza, un asentamiento enclavado en lo profundo del valle de Aburrá, custodiado por las imponentes y casi impenetrables murallas verdes de la cordillera de los Andes. En este aislamiento geográfico, el tiempo parecía moverse a un ritmo distinto. Las calles empedradas resonaban con el paso de las mulas y el tañer de las campanas de las iglesias. En las tabernas y reuniones populares, la bebida que dominaba de manera indiscutible era la chicha, un fermento de maíz de origen indígena, espeso, de graduación alcohólica variable y profundamente arraigado en la cultura local. La cerveza, esa bebida dorada y burbujeante que ya transformaba las dinámicas sociales en Europa y Norteamérica, era un lujo exótico. Las pocas botellas que lograban sobrevivir el extenuante viaje desde el exterior llegaban a precios exorbitantes, reservadas únicamente para una pequeña élite. Fue en este escenario de aislamiento y tradición donde surgió una visión que desafiaría la lógica topográfica y económica de la época. José Antonio Tamayo, un hombre de negocios armado, con la característica tenacidad antioqueña, miró más allá de las montañas. Comprendió que el futuro de su región no podía estar perpetuamente atado a las viejas costumbres y que existía un mercado incipiente, sediento de modernidad y nuevas experiencias. Su ambición no era simplemente importar cerveza. Su objetivo era fabricarla allí mismo, en el corazón de Antioquia, aplicando los rigurosos estándares de calidad del viejo continente. Quería fundar la primera cervecería moderna de la región. Sin embargo, tener una visión comercial era la parte fácil. Materializarla en la implacable geografía colombiana de la década de 1890 rozaba la locura. Para producir cerveza de alta calidad a escala industrial, Tamayo necesitaba tecnología europea, inmensas calderas de cobre, pesados tanques de fermentación, intrincados sistemas de tuberías y maquinaria que no existía en todo el país. El viaje de estos equipos es, hasta el día de hoy, una epopeya olvidada de la industrialización temprana. Las piezas cruzaban el Océano Atlántico desde Europa, llegaban a los puertos del Caribe colombiano y emprendían un arduo viaje en barcos de vapor, remontando las aguas traicioneras del río Magdalena bajo un calor abrasador. Pero el verdadero terror comenzaba cuando los equipos tocaban tierra firme en Puerto Berrío. No existían carreteras pavimentadas, ni túneles, ni un ferrocarril que conectara eficientemente las tierras bajas con el interior de la montaña. La única vía de acceso al Valle de Aburrá eran los traicioneros caminos de herradura, senderos estrechos, fangosos, empinados y bordeados por abismos vertiginosos. Todo el peso de la futura cervecería Tamayo tuvo que ser desarmado y cargado a lomo de mula, así como sobre las espaldas de peones incansables. El riesgo financiero de esta operación era colosal, capaz de paralizar a cualquier inversor sensato. La familia Tamayo había comprometido una inmensa porción de su capital en la compra de la maquinaria en el extranjero. Cada paso vacilante de las mulas sobre las cornisas húmedas de los Andes representaba una apuesta de vida o muerte para el futuro de todo el linaje. Si una bestia resbalaba,
Si un tanque de cobre se abollaba irreparablemente al caer por un barranco, o si una válvula esencial se perdía en el fango de la montaña, la empresa entera se iría a la quiebra antes de embotellar una sola gota. Durante semanas la pesada caravana avanzó a un ritmo agónico, luchando contra las lluvias torrenciales, el frío de las alturas y el agotamiento extremo. Fue una prueba absoluta de la voluntad paisa, una demostración física de que el deseo de progreso podía doblegar las barreras naturales más formidables. Finalmente, tras meses de incertidumbre y un esfuerzo sobrehumano, el destello del cobre europeo iluminó el valle de Medellín. La maquinaria llegó a su destino milagrosamente intacta y comenzó el meticuloso proceso de ensamblaje. Las primeras chimeneas industriales se alzaron, desafiando por primera vez el perfil de las torres de las iglesias locales. Cuando los hornos se encendieron, el aroma dulzón y tostado de la malta de cebada hirviendo comenzó a flotar por las calles, mezclándose con el aire fresco de la montaña. Era un olor completamente ajeno para los habitantes, el aroma inconfundible de una nueva era. Tener la fábrica operativa en pie era una hazaña monumental, pero el obstáculo definitivo era el proceso químico en sí. La fermentación de la cerveza exige un control estricto de la temperatura, la higiene y los tiempos, condiciones sumamente difíciles de dominar en un entorno tropical y sin ninguna tradición cervecera previa. La primera cocción fue un momento de tensión asfixiante dentro de las instalaciones. Un solo error en el cálculo de la levadura o una mínima contaminación bacteriana en los tanques de enfriamiento significaría desechar miles de litros de producto. Un fracaso inicial habría asestado un golpe letal a las ya exhaustas finanzas de la familia, destruyendo la confianza antes de salir al mercado. Cuando el primer lote superó el proceso de maduración y el líquido dorado y cristalino fluyó finalmente por las tuberías hacia los barriles, José Antonio Tamayo supo que habían hecho historia. No era simplemente una bebida, era un triunfo físico sobre la cordillera y las limitaciones de su época. La cervecería Tamayo no nació en una cómoda sala de juntas en la capital. Nació en el barro espeso de los caminos de Herradura, forjada por el sudor de los arrieros y el espíritu inquebrantable de una familia dispuesta a caminar sobre el filo del abismo. Aquellas pesadas piezas de metal, arrastradas sobre los Andes, estaban a punto de ensamblar un imperio que reescribiría para siempre la cultura, los sabores y la economía de Antioquia. El lanzamiento oficial de las primeras cervezas de la familia Tamayo marcó un antes y un después en la historia del consumo y la sociabilidad en Medellín. De los relucientes tanques de cobre, meticulosamente ensamblados tras su épico viaje por los Andes, emergieron dos marcas que pronto se grabarían en la memoria colectiva y en el paladar de toda la región: la Rubia y la legendaria El Gallo. Para el antioqueño promedio, que durante generaciones había estado acostumbrado a la densidad espesa, la textura terrosa y la acidez impredecible de la chicha artesanal, el primer sorbo de la cerveza Tamayo fue una auténtica revelación sensorial. Era una bebida sorprendentemente ligera, dorada y cristalina, con un amargor perfectamente equilibrado por el dulzor tostado de la malta. Pero sobre todo estaba coronada por una espuma blanca y persistente que hablaba de un proceso químico industrial dominado a la perfección. No pasó mucho tiempo para que las botellas de vidrio oscuro, adornadas con etiquetas impecables y coloridas, comenzaran a desplazar de manera definitiva a las rústicas vasijas de barro en las cantinas de los barrios populares, en las tiendas de esquina y en los exclusivos clubes sociales de la élite comercial. El éxito arrollador de Cervecería Tamayo no se basó únicamente en el sabor superior de su producto. Se cimentó en una astuta y revolucionaria campaña de modernidad, estatus y, sorprendentemente, de salud pública. A principios del siglo XX, las enfermedades gastrointestinales causaban estragos en las poblaciones urbanas de Colombia, a menudo vinculadas al consumo de agua sin tratar adecuadamente y a los métodos de fermentación caseros y poco higiénicos de las bebidas tradicionales. Los Tamayo, conscientes de esta realidad, capitalizaron la avanzada tecnología de pasteurización y filtrado que habían importado de Europa. Promocionaron su cerveza a través de la prensa escrita y el boca a boca no solo como una bebida alcohólica para el esparcimiento,
sino como un producto higiénico, absolutamente puro y nutritivo. El impacto de este mensaje caló tan profundamente que, en una época donde la ciencia médica operaba bajo paradigmas muy distintos a los contemporáneos, los médicos más prestigiosos de Medellín comenzaron a recomendar activamente el consumo de cerveza Tamayo. Se prescribía de manera habitual a personas convalecientes que necesitaban recuperar fuerzas tras una enfermedad grave increíblemente, desde la perspectiva moderna, a las mujeres en periodo de lactancia, argumentando que los componentes de la malta de cebada funcionaban como un poderoso tónico revitalizante que estimulaba la producción de leche. Así, de la noche a la mañana, la cerveza pasó de ser considerada un lujo exótico y sospechoso a convertirse en una necesidad sanitaria, un símbolo indiscutible de progreso, civilidad y estatus para cualquier hogar paisa que se preciara de ser moderno. Detrás de este éxito comercial sin precedentes y de las crecientes ganancias económicas, latía un modelo de gestión laboral que definiría la lealtad inquebrantable hacia la marca durante las siguientes décadas. José Antonio Tamayo y sus descendientes no administraban su creciente imperio desde la fría y aséptica distancia de una oficina corporativa a puertas cerradas. Ellos caminaban diariamente por los húmedos pasillos de las instalaciones, soportando el mismo calor de las calderas que sus empleados, conociendo por su nombre de pila a los maestros cerveceros, a los mecánicos encargados del mantenimiento y a los arrieros que ahora conducían las carretas de distribución. Cervecería Tamayo operaba bajo un sistema de capitalismo paternalista, un modelo profundamente arraigado en la estructura social tradicional antioqueña. La fábrica no se limitaba a proporcionar un salario quincenal, ofrecía una verdadera red de seguridad social mucho antes de que el Estado garantizara tales derechos. Los trabajadores gozaban de beneficios médicos financiados por la empresa, recibían ayudas económicas directas para la educación de sus hijos, préstamos sin intereses para adquirir vivienda y, sobre todo, desarrollaban un profundo sentido de pertenencia a una familia industrial extendida. Trabajar bajo el techo de los Tamayo era un motivo de profundo orgullo en los barrios de Medellín. Las huelgas y los disturbios sindicales eran escenarios impensables, no porque existiera una represión armada, sino porque el vínculo entre los propietarios y los obreros estaba tejido con fuertes hilos de respeto mutuo, lealtad y una prosperidad que, en cierta medida, era compartida. En las festividades decembrinas, el gran patio de carga de la fábrica se transformaba en un salón de baile masivo, donde la junta directiva y los operarios de línea brindaban juntos, alzando las mismas botellas de El Gallo que sus propias manos habían envasado. A medida que la demanda regional explotaba, superando las previsiones más optimistas de los fundadores, la fábrica original tuvo que expandirse a un ritmo vertiginoso para no perder terreno. Nuevos edificios de ladrillo cocido se anexaron a la estructura inicial. Las chimeneas industriales se multiplicaron en el horizonte, escupiendo nubes de vapor constante que se convirtieron en el reloj no oficial que marcaba el pulso de la vida en el vecindario. Las lentas recuas de mulas fueron reemplazadas paulatinamente por las primeras flotas de camiones motorizados que rugían por los incipientes caminos del departamento, llevando los pesados barriles de madera mucho más allá de los límites urbanos de Medellín, conquistando los mercados de los pueblos vecinos. El flujo de ingresos era constante, líquido y abundante. La cervecería Tamayo se había erigido como un motor económico absolutamente indispensable para todo el valle de Aburrá. Habían conquistado la hostil geografía de la montaña y, al hacerlo, se habían coronado como los reyes indiscutibles del mercado cervecero de Antioquia. Era una época dorada de esplendor industrial e independencia financiera. Sin embargo, en el implacable tablero de ajedrez del capitalismo industrial, el éxito absoluto, solitario y demasiado ruidoso es casi siempre el preludio del desastre. Mientras la familia Tamayo celebraba en la cima de su imperio, cegada por las cifras récord de producción y confiada en la lealtad incondicional de su pueblo, no logró anticipar que su propio y brillante triunfo estaba sembrando las semillas de su asedio. Al demostrar con números irrefutables que Medellín y Antioquia no solo estaban listas para consumir cerveza a escala masiva, sino que representaban uno de los mercados emergentes más lucrativos de toda Sudamérica,
Los Tamayo cometieron un error táctico monumental y completamente involuntario. Encendieron un faro de rentabilidad tan deslumbrante que atrajo la mirada gélida de depredadores con apetitos inabarcables. A cientos de kilómetros de distancia, desde las frías y calculadoras oficinas de la capital de la República en Bogotá, un gigante industrial con recursos financieros prácticamente ilimitados ya observaba atentamente los balances económicos que se filtraban desde las montañas de Antioquia. Leo Kopp, el visionario fundador de la imponente cervecería Bavaria, había comenzado a desplegar sobre un mapa de Colombia un plan maestro y agresivo para monopolizar el paladar y el dinero de toda la nación, sin importar cuántos negocios locales tuviera que aplastar en el proceso. Paralelamente, dentro de la misma élite económica antioqueña, un consorcio de empresarios millonarios comenzó a cuestionarse, con envidia y ambición, por qué debían dejar un mercado de consumo tan extraordinariamente jugoso exclusivamente en manos del linaje Tamayo. El pacífico y familiar monopolio de El Gallo estaba a punto de colisionar violentamente contra la modernidad corporativa. La época romántica de la cervecería independiente había comenzado a vivir un tiempo prestado, y la pesada maquinaria bélica de la guerra comercial ya estaba movilizando sus inagotables recursos hacia las puertas del Valle de Aburrá. El siglo XX avanzaba inexorablemente, y con él, el aislamiento protector que había acunado el nacimiento de Cervecería Tamayo comenzó a resquebrajarse. El Valle de Aburrá, otrora una fortaleza natural resguardada por las montañas, empezaba a conectarse con el resto del país. La paulatina llegada del ferrocarril de Antioquia y la mejora de las incipientes rutas terrestres trajeron consigo la promesa del progreso, pero también abrieron las puertas a una competencia feroz y despiadada. Medellín ya no era un secreto comercial. Se había revelado como una plaza vibrante, poblada por una clase trabajadora en expansión y con un gusto sólidamente adquirido por la cerveza. Este lucrativo panorama no pasó desapercibido en Bogotá. Allí, el empresario de origen alemán, Leo Kopp, había consolidado a Cervecería Bavaria como un coloso industrial de proporciones inéditas en Colombia. Bavaria no era una simple cervecería. Era una maquinaria corporativa diseñada para la expansión hegemónica, respaldada por un músculo financiero que empequeñecía cualquier esfuerzo regional. Kopp tenía una visión clara: la unificación del mercado cervecero nacional bajo una sola bandera. Y para lograrlo, Medellín, el próspero bastión de los Tamayo, era una pieza fundamental en el tablero. La llegada de las primeras botellas de Bavaria a Antioquia no fue un simple intento de venta. Fue una declaración de guerra comercial, el desembarco de un ejército invasor con recursos inagotables. Sin embargo, la amenaza no solo provenía de las frías sabanas de la capital. El asedio a Cervecería Tamayo también se gestó desde adentro, en su propia tierra. La élite económica antioqueña, un grupo de industriales y comerciantes de inmensa fortuna que habían observado desde la barrera cómo la familia Tamayo construía un imperio líquido, decidió que era momento de reclamar su parte del botín. Agrupando capitales formidables, fundaron la Cervecería Antioqueña, y poco después surgieron otras iniciativas como la Cervecería Libertad. De la noche a la mañana, el paisaje industrial de Medellín se transformó. Las chimeneas de Tamayo ya no dominaban el cielo en solitario. Ahora compartían el horizonte con nuevas y modernas instalaciones, financiadas por consorcios de millonarios locales. La familia Tamayo, que había disfrutado de un monopolio casi natural dictado por su audacia pionera, se encontró repentinamente rodeada. Atrás quedaron los días de establecer precios y condiciones sin oposición. El campo de batalla se trasladó rápidamente de las salas de juntas a las calles empedradas de la ciudad, combatiéndose cuadra por cuadra, cantina por cantina y tienda por tienda. Comenzaba la implacable guerra de la cerveza. Los nuevos contendientes, tanto el gigante Bavaria como los consorcios paisas, emplearon tácticas comerciales agresivas que los Tamayo nunca habían tenido que enfrentar. Inundaron la ciudad con publicidad ostentosa, ofrecieron créditos generosos, mobiliario gratuito y pintura para las fachadas a los dueños de los bares con el fin de asegurar la exclusividad de sus grifos. Peor aún, comenzaron a manipular los precios, asumiendo pérdidas temporales con el único fin de asfixiar a la competencia.
Para una corporación nacional o un sindicato de banqueros, reducir el precio de una botella por debajo del costo de producción era una inversión estratégica calculada. Para una empresa de estructura familiar como Tamayo, cada centavo descontado era una herida directa en su flujo de caja y en su capacidad para pagar a sus cientos de trabajadores. A pesar de la ferocidad del ataque, Cervecería Tamayo resistió el impacto inicial gracias a dos murallas invisibles, pero inmensamente fuertes: la calidad inalterable de su producto y una lealtad popular que rayaba en la devoción. El antioqueño de a pie sentía que el gallo era suyo, una extensión de su identidad obrera, y muchos rechazaban la imposición foránea o las marcas de los nuevos ricos locales. Sin embargo, en el gélido mundo de los negocios, la lealtad es un escudo que inevitablemente se desgasta bajo el fuego sostenido del capital. Las ventas de Tamayo se mantuvieron, pero a costa de un sacrificio monumental. Los márgenes de ganancia, antes robustos y seguros, comenzaron a estrecharse de manera alarmante. La guerra de precios estaba logrando su objetivo silente: desangrar financieramente a la familia pionera, agotando sus reservas y preparándola para una crisis económica de proporciones mundiales que ya asomaba en el horizonte. La sangría financiera era silenciosa pero devastadora. Mientras en las calles de Medellín los consumidores celebraban la repentina abundancia de cerveza excesivamente barata, dentro de los húmedos muros de ladrillo de Cervecería Tamayo, la realidad era asfixiante. Las relucientes calderas de cobre, aquellas mismas que habían cruzado los Andes a lomo de mula décadas atrás en un acto de fe ciega, comenzaban a mostrar los inevitables signos del desgaste continuo. En la implacable industria cervecera, el mantenimiento meticuloso y la actualización tecnológica constante son el corazón de la supervivencia. Sin embargo, con los precios de venta artificialmente deprimidos por la competencia despiadada de Bavaria y los consorcios de millonarios locales, la familia Tamayo se vio obligada a tomar decisiones dolorosas. Cada peso que en el pasado se destinaba religiosamente a la reinversión y a la compra de nueva maquinaria, ahora debía quemarse en la trinchera de la guerra de precios simplemente para mantener los grifos de El Gallo abiertos en las cantinas. El contraste de recursos era abismal y humillante. Mientras la nueva cervecería antioqueña estrenaba equipos de última generación, importados sin el menor esfuerzo logístico, y Bavaria desplegaba una sofisticada red de distribución nacional, los veteranos operarios de Tamayo hacían milagros mecánicos diarios para mantener operativas sus envejecidas líneas de embotellado y fermentación. La lealtad de la clase obrera seguía intacta. Los trabajadores de la fábrica, sintiendo la presión sobre sus patrones, doblaban turnos, reparaban válvulas desgastadas con ingenio criollo y defendían la marca con un fervor casi religioso. Pero el capitalismo industrial es una bestia sin rostro que no se alimenta de romanticismo ni de esfuerzo humano, sino exclusivamente de capital líquido. Este asedio local y nacional pronto encontró un aliado inesperado y letal a nivel macroeconómico: el colapso financiero global de 1929. Las devastadoras ondas de choque del martes negro de Wall Street tardaron meses en escalar las montañas de Antioquia, pero cuando finalmente lo hicieron, estrangularon el crédito bancario, paralizaron las inversiones y redujeron drásticamente el poder adquisitivo de la clase trabajadora. La cerveza, que gracias a Tamayo se había democratizado como un consumo diario, amenazaba con volver a ser un gasto superfluo para las familias asfixiadas por la recesión. Para sobrevivir en este nuevo y gélido clima económico, la regla del mercado se volvió primitiva y brutal. El capital masivo absorbe a la vulnerabilidad, o los vulnerables se unen para formar un escudo mayor. La presión psicológica sobre los herederos de José Antonio Tamayo era insoportable. Caminaban por los mismos patios industriales que su padre había levantado con audacia, viendo cómo los números rojos manchaban irremediablemente los libros de contabilidad mes tras mes. Sabían que el sabor de su cerveza seguía siendo inigualable en el Valle de Aburrá. Sabían que el pueblo llano la prefería visceralmente, pero también comprendían una verdad matemática ineludible: ninguna fortuna familiar, por más sólida que fuera en el pasado, podía subsidiar indefinidamente el consumo de toda una ciudad para mantener a raya a un monopolio en expansión. Al mismo tiempo,
La competencia local, enfrentando las mismas presiones asfixiantes derivadas de la crisis mundial y el imparable avance territorial de Bavaria, llegó a una conclusión fría y estrictamente pragmática. Si querían sobrevivir a la maquinaria invasora de Leo Kopp, debían dejar de aniquilarse entre ellos en una guerra de desgaste suicida. En las silenciosas salas de los clubes exclusivos de la ciudad, muy lejos del bullicio de los obreros y de la grasa de las maquinarias, los grandes capitales antioqueños comenzaron a negociar una tregua monumental. El plan maestro era consolidar todas las operaciones cerveceras regionales bajo un solo conglomerado masivo e impenetrable. Un bloque corporativo unificado capaz de repeler la invasión bogotana. El escenario estaba meticulosamente preparado para el movimiento empresarial más grande en la historia del departamento. El tablero se reconfiguraba drásticamente, y la invitación a formar parte del nuevo cártel industrial fue puesta sobre la pesada mesa de roble de los Tamayo, esperando la respuesta definitiva de la familia pionera. El amanecer de la década de 1930 trajo consigo una atmósfera de urgencia sofocante a los salones de la élite empresarial en Medellín. La Gran Depresión global había dejado de ser un titular lejano en los periódicos extranjeros para convertirse en una fuerza destructiva y tangible que estrangulaba el consumo local. Simultáneamente, el implacable avance de Cervecería Bavaria desde Bogotá no mostraba ningún signo de fatiga. Por el contrario, la crisis parecía haber afilado el apetito monopolístico de Leo Kopp. Para los poderosos industriales y banqueros que financiaban las nuevas fábricas de cerveza de Antioquia, la matemática de la supervivencia era tan fría como ineludible. Continuar divididos y desangrándose en una guerra de precios local significaba el aniquilamiento financiero mutuo. Si seguían compitiendo entre sí, simplemente dejarían la puerta abierta de par en par para que el gigante de la capital absorbiera el mercado sobre sus cadáveres corporativos. La solución, gestada en medio de densas nubes de humo de tabaco y tazas de café amargo en las exclusivas reuniones del Club Unión, fue tan audaz como despiadada. Las principales fuerzas cerveceras locales, encabezadas por la poderosa Cervecería Antioqueña, acordaron fusionar sus operaciones, capitales, maquinarias y extensas redes de distribución para crear un muro de contención impenetrable. Así nació el proyecto de Cervecería Unión, conocida como Cervunión, un gigantesco cartel regional diseñado con un único y agresivo propósito: consolidar un monopolio absoluto en el Valle de Aburrá para repeler a Bavaria, aplicándole exactamente su misma medicina de escala, volumen y poderío financiero. Sin embargo, el naciente Frente Unido tenía una fisura monumental. El plan maestro de Cervunión estaba estructuralmente incompleto sin la joya de la corona, el verdadero corazón palpitante de las cantinas paisas, la cervecería Tamayo. Los arquitectos de esta megafusión sabían perfectamente que, aunque poseían un capital inmenso, flotas de camiones y maquinaria moderna de última generación, no controlaban el alma del consumidor. El pueblo llano de Medellín seguía pidiendo incesantemente el gallo. La lealtad visceral de los barrios obreros hacia la familia fundadora era un activo intangible, cimentado a lo largo de décadas, que todo el dinero de los bancos antioqueños no podía replicar ni comprar de la noche a la mañana. Necesitaban imperiosamente a los Tamayo dentro del conglomerado, no solo para eliminar la ruinosa competencia de precios, sino para legitimar su nuevo monopolio ante una población que desconfiaba de las corporaciones sin rostro. La invitación a formar parte del inmenso consorcio llegó a la pesada mesa de roble de los herederos de José Antonio Tamayo. Era en la práctica un ultimátum brutal disfrazado de diplomacia comercial. Los términos de la integración eran económicamente irreprochables. Prometían estabilidad financiera inmediata, el cese instantáneo de las hostilidades en el mercado, protección total contra Bavaria y la seguridad de un asiento influyente en la junta directiva de la corporación que estaba destinada a dominar el departamento. Desde el punto de vista puramente corporativo, era un salvavidas dorado lanzado en medio de un huracán económico de categoría 5. Rechazarlo equivalía a desafiar cualquier principio básico de lógica empresarial moderna y supervivencia financiera.
Pero para la familia Tamayo, la propuesta no era un simple cálculo de pérdidas, ganancias y economías de escala. Las sofisticadas actas de fusión y los fríos porcentajes de participación accionaria no tenían la capacidad de cuantificar el peso inmenso de su legado. En esas elegantes hojas de papel legal, no había espacio para recordar el terror de las mulas resbalando en los desfiladeros andinos 40 años atrás, ni el olor dulzón de las primeras maltas hirviendo en sus rudimentarias calderas, ni el pacto de sangre, respeto y lealtad no escrito que mantenían con cientos de obreros que los llamaban por su nombre de pila. Aceptar la fusión significaba, en esencia, disolver su identidad. Significaba entregar el control absoluto de sus recetas centenarias a juntas de contadores enfocados únicamente en abaratar costos y tarde o temprano ver cómo el nombre Tamayo se desvanecía para siempre de las etiquetas de vidrio para ser reemplazado por la marca genérica e impersonal del conglomerado. La tensión dentro de la gerencia familiar alcanzó niveles críticos. Se encontraban al borde del precipicio de la historia, obligados a elegir entre sacrificar su alma para salvar su capital o prepararse para una masacre comercial de proporciones bíblicas. La decisión no se tomó de la noche a la mañana. Durante semanas las reuniones a puerta cerrada en el interior de las oficinas de ladrillo de Cervecería Tamayo estuvieron cargadas de una tensión emocional y financiera insoportable. Los herederos de José Antonio revisaron meticulosamente los libros de contabilidad, trazaron proyecciones y debatieron hasta el agotamiento. Sobre la mesa descansaba el documento legal que garantizaba su riqueza personal y su supervivencia corporativa a cambio de su rendición. Era el choque definitivo entre la lógica implacable del nuevo capitalismo y el arraigo visceral de la tradición industrial paisa. Al final pesó más el legado de la sangre que la frialdad de los números. Los herederos emitieron una respuesta que resonaría en la historia empresarial de Antioquia, como un eco de orgullo indomable y, trágicamente, como una sentencia de muerte autoimpuesta. No. Cervecería Tamayo no se vendía, no se fusionaba. El apellido de la familia no sería disuelto en los ácidos del monopolio corporativo. La negativa de los Tamayo sacudió profundamente a la élite empresarial de Medellín. Para los banqueros y promotores de la fusión, esta decisión era un acto de terquedad irracional, un auténtico suicidio financiero en medio de la peor crisis económica mundial. Sin embargo, no detuvieron su maquinaria. En 1930, Cervecería Unión, conocida como Cervunión, nació oficialmente sin la joya de la corona, agrupando bajo un solo y gigantesco paraguas a los demás competidores locales. De la noche a la mañana, el paisaje del mercado sufrió una mutación terrorífica. Cervecería Tamayo ya no competía contra varios rivales fragmentados o de tamaño similar. Ahora se encontraba sola y aislada, atrapada exactamente en el centro de un fuego cruzado monumental entre dos titanes. Por un lado, el asedio incansable y nacional de Bavaria, que seguía introduciendo su producto desde Bogotá con la fuerza imparable de un tsunami logístico. Por el otro, el nuevo leviatán regional, Cervunión, que al consolidar masivamente sus operaciones, adquirió un poder de negociación absoluto sobre proveedores, rutas terrestres y puntos de venta en todo el departamento. El rechazo heroico a la fusión transformó inmediatamente a Tamayo de un competidor respetado a un objetivo estratégico que debía ser aniquilado. Para la recién formada Cervunión, la existencia de una cervecería independiente, profundamente amada por el pueblo y con una porción vital del mercado popular, era una anomalía inaceptable que fracturaba su frente unido contra la capital. Por lo tanto, el nuevo cártel antioqueño apuntó todos sus cañones financieros directamente hacia las desgastadas instalaciones de los Tamayo. La guerra que siguió dejó de ser una simple competencia por el paladar del consumidor para convertirse en un asedio de estrangulamiento metódico y asfixiante. Las tácticas en las calles se volvieron quirúrgicas. Cervunión comenzó a utilizar su inmenso capital unificado para monopolizar las fuentes de materias primas clave. El acceso a las mejores cosechas de cebada, a la levadura importada y a los proveedores de vidrio se volvió cada vez más difícil, esporádico y sobre todo costoso para la solitaria Cervecería Tamayo.
Al mismo tiempo, el inmenso conglomerado desplegó inmensas flotas de camiones de reparto que empequeñecían a los anticuados vehículos de los Tamayo, inundando las calles de Medellín con una exhibición de fuerza logística abrumadora. Estar de pie en completa soledad se sintió durante los primeros meses como una victoria moral colosal. Los cientos de obreros de Tamayo celebraron la valentía de la familia patronal con un fervor renovado. Redoblaron sus esfuerzos en las sofocantes líneas de producción, jurando lealtad eterna a las calderas de cobre que les daban de comer. Sentían que habían salvado su independencia, su receta centenaria y su identidad. Pero el orgullo antioqueño, por muy profundo, genuino y noble que fuera, no podía compensar la abrumadora disparidad de recursos en una economía deprimida. La valiente resistencia de 1930 selló el destino ineludible de la empresa. Al negarse a ceder su autonomía en un mundo que se inclinaba de manera irreversible hacia el monopolio corporativo, Cervecería Tamayo se condenó a librar una lenta batalla de desgaste que, matemáticamente, era imposible de ganar. El reloj había comenzado una cuenta regresiva silenciosa en las entrañas de la fábrica, marcando el angustioso inicio del fin para el último gran bastión de la cerveza independiente en el Valle de Aburrá. La década de 1930 avanzó, trayendo consigo una transformación radical en la forma en que se hacía y se vendía la cerveza en Antioquia. Tras el rechazo histórico de la familia Tamayo a unirse a la naciente Cervecería Unión, el escenario se oscureció rápidamente. Lo que al principio pareció un triunfo inquebrantable del espíritu independiente, una victoria moral celebrada con brindis eufóricos en los húmedos patios de la vieja fábrica, pronto se reveló como el inicio de un asedio comercial implacable. Estaba meticulosamente diseñado para estrangular y someter a la última cervecería libre del Valle de Aburrá. El nuevo gigante, Cervunión, no perdió el tiempo. Con el respaldo de los capitales más fuertes de la región y la unificación de las infraestructuras de varias cervecerías formidables, desplegó una estrategia de asfixia que atacaba cada eslabón de la cadena productiva de los Tamayo. El primer golpe, y quizás el más devastador a corto plazo, se asestó en el terreno de la logística y la distribución. Hasta ese momento, la entrega de cerveza en Medellín dependía en gran medida de redes locales, recuas de mulas, carros de tracción animal y una flota de camiones rudimentaria que recorría lentamente los caminos empinados. Cervunión, sin embargo, inauguró la era de la logística moderna a escala industrial. Adquirieron flotas enteras de camiones motorizados de última generación, establecieron centros de acopio estratégicos y dominaron las vías de acceso a los florecientes pueblos periféricos. Mientras los anticuados vehículos de Cervecería Tamayo luchaban mecánicamente por mantener sus rutas habituales, los pesados camiones de Cervunión inundaban las calles, garantizando entregas más rápidas, masivas y constantes. El colosal músculo financiero del consorcio les permitía ofrecer a los dueños de cantinas y tiendas de barrio ventajas económicas que los Tamayo ya no podían igualar. Créditos blandos a largo plazo, mobiliario gratuito, modernos sistemas de refrigeración en comodato y descuentos por volumen que hacían matemáticamente irracional seguir apostando por el gallo. Poco a poco, y con una precisión dolorosa, los grifos de Tamayo comenzaron a desaparecer de los mostradores más codiciados de la ciudad. Los cantineros, aunque sentían un profundo respeto y una nostalgia genuina por la familia pionera, no podían permitirse el lujo del romanticismo frente a la amenaza de la ruina económica en una época de recesión. La presión en la calle era brutal. Cervunión condicionaba sus mejores y más rentables ofertas a la exclusividad total, obligando a los pequeños comerciantes a elegir entre el gigante que garantizaba ganancias seguras y el lobo solitario que sangraba lentamente. El cerco, lamentablemente, no se limitó a las esquinas comerciales. Se extendió de manera insidiosa hacia las mismísimas fuentes de materias primas. Utilizando su inmenso poder adquisitivo, el conglomerado comenzó a monopolizar los contratos con los mejores proveedores de cebada y lúpulo de importación. Compraban volúmenes tan extraordinarios que las casas proveedoras internacionales y nacionales les otorgaban prioridad absoluta, acaparando el mercado.
Para Cervecería Tamayo, conseguir los ingredientes básicos e indispensables para mantener el sabor inconfundible y la calidad de su bebida se convirtió en una odisea financiera mensual. Se veían obligados a pagar primas exorbitantes por remanentes o a buscar proveedores secundarios, lo que encarecía dramáticamente sus costos de producción justo en el momento en que menos podían permitirse subir el precio al consumidor final. Dentro de los espesos muros de ladrillo de la fábrica original, el impacto físico de este asedio se volvió innegable y palpable. La maquinaria de cobre, las mismas calderas heroicas que habían desafiado la hostilidad de los Andes décadas atrás, estaban envejeciendo rápidamente. En la implacable industria cervecera, la obsolescencia tecnológica es el equivalente a una condena a muerte. Cada válvula que fallaba, cada motor que perdía potencia, cada metro de tubería que requería reemplazo urgente, representaba un gasto crítico que la familia Tamayo debía sopesar con angustia profunda, sabiendo que el dinero escaseaba. Mientras Servunión inauguraba plantas de embotellado relucientes y automatizadas, capaces de procesar miles de unidades por hora con precisión quirúrgica, los leales operarios de Tamayo seguían dependiendo de procesos semimanuales, laboriosos y dolorosamente lentos, que mermaban a diario la competitividad del producto final en un mercado que ya no perdonaba la lentitud. La obsolescencia no solo carcomía el cobre y el hierro de las maquinarias, también comenzaba a erosionar silenciosamente la base misma de su imperio, el consumidor. Durante décadas, Cervecería Tamayo había confiado ciegamente en la lealtad inquebrantable del antioqueño promedio. Y en gran medida, esa lealtad existía. Los hombres mayores, los veteranos de las emergentes fábricas textiles y los abuelos en los barrios populares seguían pidiendo el gallo, con una devoción casi obstinada. Para ellos, no era solo una bebida, era un símbolo de resistencia, un recordatorio de la época dorada en la que Medellín era gobernada por sus propios patriarcas y no por frías corporaciones anónimas. Sin embargo, la demografía es una marea imparable. Una nueva generación de jóvenes consumidores estaba emergiendo en el Valle de Aburrá. Esta juventud, nacida en una época de modernización acelerada y expuesta a la incipiente cultura de masas, no sentía la misma conexión romántica con la heroica travesía de las mulas por los Andes. Para ellos, Cervecería Tamayo representaba el pasado, lo antiguo, lo rústico. Cervunión y Bavaria, por el contrario, entendieron perfectamente este cambio generacional y desataron una guerra psicológica sin precedentes en forma de publicidad moderna. Las calles de Medellín se llenaron de coloridos carteles esmaltados, anuncios a página completa en los periódicos más leídos y patrocinios estridentes en eventos deportivos multitudinarios. Las marcas del monopolio se asociaban deliberadamente con el éxito, la juventud, la velocidad y la modernidad urbana. Mientras Cervunión invertía auténticas fortunas en moldear la mente del nuevo consumidor paisa, los directivos de Tamayo apenas tenían liquidez suficiente para pagar la nómina quincenal de sus operarios. No había presupuesto para campañas publicitarias, ni para rediseñar las clásicas etiquetas, ni mucho menos para regalar mercancía promocional en las cantinas. El silencio de Tamayo en la radio y en la prensa era ensordecedor frente al constante y arrollador bombardeo mediático de sus rivales. Este aislamiento cultural se tradujo rápidamente en una catástrofe matemática insalvable en los libros contables. El flujo de caja, la sangre vital de cualquier operación industrial, se redujo a un goteo agónico. Sin ingresos frescos, la familia se vio atrapada en un círculo vicioso paralizante. No podían vender más porque no tenían recursos para modernizar la producción y el marketing, y no podían modernizarse porque sus ventas caían de manera libre mes a mes. Para cubrir los crecientes déficits operativos diarios y mantener la promesa sagrada, dictada por el honor familiar, de no despedir a sus trabajadores más leales, los herederos tomaron una decisión trágica. Comenzaron a liquidar sistemáticamente sus propios activos personales. Propiedades de la familia, tierras agrícolas heredadas y ahorros de toda una vida fueron inyectados en la fábrica como transfusiones desesperadas de capital a un paciente terminal.
El ambiente dentro de las húmedas y centenarias instalaciones de la cervecería se tornó profundamente melancólico. Los maestros cerveceros, hombres que habían dedicado décadas enteras a perfeccionar la alquimia de la malta bajo el techo protector de los Tamayo, caminaban por los pasillos de ladrillo con la mirada baja, escuchando el ominoso sonido de las calderas que ahora operaban a una fracción minúscula de su capacidad histórica. Ya no había feriles, turnos dobles nocturnos, ni necesidad urgente de expandir las bodegas de almacenamiento. La imponente fábrica, que alguna vez fue el corazón latiente e insomne de la economía temprana de Medellín, ahora pasaba largas y oscuras horas en un silencio perturbador, interrumpido únicamente por el siseo melancólico del vapor escapando de tuberías remendadas con urgencia. La familia Tamayo se encontraba de pie, con la frente en alto, en el puente de mando de un barco de guerra que se hundía lentamente, rodeados por una tripulación envejecida que se negaba a abandonar sus puestos por puro amor y gratitud. Pero el orgullo no pagaba los exorbitantes precios de la cebada monopolizada por Cerbunión, ni reparaba las mortales grietas en los tanques de fermentación. El cerco se había cerrado por completo. Ya no se trataba de si la empresa podría recuperar algún día su antigua e indiscutible gloria. La única pregunta que flotaba como un fantasma en las densas nubes de vapor de la fábrica era cuánto tiempo más podrían soportar la asfixia financiera antes de que el corazón de cobre de la cervecería se detuviera para siempre. La década de 1950 irrumpió en el Valle de Aburrá trayendo consigo una ola de modernidad, expansión urbana y un crecimiento industrial vertiginoso. Medellín se estaba transformando aceleradamente en la verdadera capital económica de Colombia. Grandes textileras, gigantescas fábricas de cemento y modernos complejos manufactureros levantaban sus imponentes estructuras de acero y concreto, proyectando la imagen de una ciudad que abrazaba el futuro con un optimismo desbordante. Sin embargo, al cruzar los pesados portones de hierro forjado de la cervecería Tamayo, ese optimismo se desvanecía instantáneamente. El interior de la fábrica, antaño el símbolo supremo del progreso antioqueño, se había convertido en una cápsula del tiempo marcada por la decadencia, un mausoleo industrial donde el reloj parecía haberse detenido trágicamente. Para los herederos de la familia Tamayo, la administración de la cervecería había dejado de ser un negocio rentable para transformarse en un ejercicio diario de supervivencia extrema. La situación financiera, que ya venía arrastrando números rojos desde la asfixiante guerra comercial de los años 30 y 40 con el gigante Cerbunión, cruzó finalmente el punto de no retorno. Los libros mayores de contabilidad, que décadas atrás registraban la expansión triunfal de la marca por toda Antioquia, ahora eran crónicas frías y matemáticas de una agonía sostenida. Cada mes que pasaba, el déficit operativo se ensanchaba geométricamente. Los márgenes de ganancia no solo eran inexistentes, sino que producir cada botella de El Gallo costaba ahora significativamente más de lo que el mercado masivo estaba dispuesto a pagar por ella. El impacto psicológico sobre la tercera generación de la familia fue devastador. Habían crecido escuchando las historias épicas de su abuelo, José Antonio, conquistando la agreste cordillera de los Andes con pesadas calderas de cobre a lomo de mula. Habían sido educados bajo la firme convicción de que el nombre Tamayo era sinónimo de liderazgo, independencia absoluta y orgullo inquebrantable. Ahora esos mismos herederos se sentaban alrededor de la antigua mesa de juntas de caoba, con los rostros pálidos y demacrados por el insomnio, firmando pagarés de emergencia con tasas de interés usureras, simplemente para evitar la humillación pública de una bancarrota inminente. La desesperación los empujó a tomar medidas financieras extremas que habrían horrorizado a los fundadores originarios. Para mantener a flote la operación y cumplir con el pago de la nómina quincenal de los cientos de operarios que aún dependían exclusivamente de ellos, los directivos comenzaron a desmantelar su propio patrimonio. Las elegantes mansiones familiares en los barrios exclusivos de Medellín fueron hipotecadas en secreto. Las inmensas fincas de recreo y los fértiles terrenos agrícolas que la familia había poseído durante generaciones fueron liquidados apresuradamente a precios de remate.
estaban inyectando su fortuna personal directamente en las arterias de una fábrica que sangraba capital a borbotones, en un intento irracional, heroico y profundamente doloroso por comprar un poco más de tiempo. Pero el tiempo, al igual que el capital líquido, se estaba agotando rápidamente. La maquinaria de la fábrica, aquellas majestuosas piezas de ingeniería europea de principios de siglo, había sobrepasado su vida útil por décadas. Sin recursos para importar repuestos originales de Alemania o Estados Unidos, los leales mecánicos de Tamayo recurrían a la canibalización sistemática de equipos, desarmaban bombas de agua inoperativas e inutilizaban líneas secundarias para extraer válvulas y engranajes que pudieran mantener funcionando, aunque fuera de manera intermitente, las líneas de embotellado principales. Las fugas de vapor ardiente eran constantes, y el sonido rítmico y poderoso de la producción industrial había sido reemplazado por un chirrido metálico, agónico y quejumbroso, que resonaba por las noches. El mismo edificio parecía estar cediendo bajo el peso aplastante de su propia historia. La pintura se descascaraba de las gruesas paredes del ladrillo, y grandes telarañas adornaban los oscuros rincones de inmensas bodegas que alguna vez estuvieron abarrotadas de barriles listos para el despacho. Mientras Cervecería Tamayo se desmoronaba desde sus cimientos físicos y financieros, allá afuera, en el mundo real, el monopolio corporativo celebraba sus años de mayor esplendor, dominio territorial y rentabilidad. El contraste era cruel y completamente despiadado. La estrategia de asfixia planeada, meticulosamente 20 años atrás, en los clubes exclusivos de la ciudad, estaba rindiendo sus frutos definitivos. La familia pionera estaba acorralada, al borde del abismo absoluto, enfrentándose a la dolorosa comprensión de que, en la implacable era del capitalismo de monopolio, el honor, la sangre y la tradición no eran divisas suficientes para pagar las deudas, ni para detener el avance de la maquinaria corporativa. La fatiga que impregnaba los muros de Cervecería Tamayo no era únicamente financiera, era sobre todo una fatiga profundamente espiritual. Para mediados de la década de 1950, los herederos de la familia habían llegado a un límite humano insoportable. Habían sacrificado su tranquilidad, hipotecado su futuro y dilapidado la vasta fortuna personal que sus antepasados habían acumulado con tanto esfuerzo. Todo en nombre de una lealtad inquebrantable a su apellido y a su independencia. Sin embargo, frente a la maquinaria perfectamente aceitada del monopolio corporativo, el honor familiar comenzaba a sentirse como un ancla pesada que los arrastraba inexorablemente hacia el fondo del abismo. Lo más devastador para la gerencia no era enfrentarse a los fríos ejecutivos de los bancos para rogar por extensiones de crédito, sino tener que sostener la mirada de sus propios trabajadores. En los patios de la fábrica caminaban hombres de 60 años que habían comenzado sus vidas laborales allí mismo, barriendo el aserrín cuando apenas eran unos niños, y que ahora operaban las válvulas de las calderas con manos curtidas por décadas de esfuerzo continuo. La relación de los Tamayo con sus empleados nunca fue la de un frío contrato corporativo. Era un vínculo casi feudal de protección y respeto mutuo. Saber que el hundimiento del barco arrastraría consigo a cientos de familias que dependían exclusivamente de ellos, generaba una culpa paralizante en las oficinas de la dirección. Mientras tanto, en las calles, el asedio había terminado, no por un tratado de paz, sino porque ya no había resistencia significativa que aplastar. Cervecería Unión, Cervunión, y su aliado de facto, el gigante nacional Bavaria, ya no necesitaban desplegar tácticas agresivas ni guerras de precios predatorias contra Tamayo. El monopolio, habiendo consolidado su dominio absoluto sobre las rutas de distribución, los proveedores de materias primas y las mentes de los nuevos consumidores a través de publicidad masiva, simplemente se sentó a esperar. Observaron con una paciencia calculadora y glacial cómo la gravedad financiera hacía su trabajo, desgastando los últimos cimientos de la histórica cervecería independiente. Era un proceso de inanición inducida, ejecutado con la precisión de un cirujano corporativo. El punto de quiebre definitivo llegó en el momento en que las matemáticas puras anularon cualquier posibilidad de milagro. Los bancos comerciales de Medellín, muchos de los cuales estaban estrechamente vinculados, o directamente controlados,
por los mismos consorcios financieros que respaldaban a Serbunión, cerraron de manera unánime y definitiva todas las líneas de crédito para la familia Tamayo. Ya no había más propiedades personales que liquidar, ni fincas que hipotecar, ni ahorros que inyectar. La liquidez de la empresa llegó a un cero absoluto. Sin dinero para comprar el próximo cargamento de cebada, ni carbón para alimentar los enormes hornos, las majestuosas calderas de cobre estaban condenadas a apagarse. La última reunión de la Junta Directiva Familiar, celebrada en la penumbra de la antigua oficina de madera de roble, no tuvo los gritos apasionados ni los debates acalorados que habían caracterizado la heroica decisión de no fusionarse en 1930. Esta vez solo hubo un silencio fúnebre, el tipo de silencio que sigue a una larga y extenuante enfermedad. La familia se vio obligada a confrontar la verdad más amarga de su historia. El orgullo, por más noble o no histórico que fuera, no podía pagar los salarios de la próxima quincena. Si continuaban forzando la operación, terminarían en una quiebra desordenada y humillante, dejando a sus cientos de leales trabajadores desamparados y sin liquidación en medio de la calle. Para preservar lo último que les quedaba de dignidad, los Tamayo tomaron la decisión más dolorosa desde que su abuelo pisara las montañas de Antioquia. No esperarían a ser embargados violentamente por los acreedores, ni permitirían que el Estado clausurara sus puertas por insolvencia. Elegirían el momento y la forma de su propia muerte institucional. Firmaron los documentos legales para iniciar el cese definitivo de las operaciones comerciales. La orden fue transmitida a los capataces de planta, con instrucciones precisas y el corazón roto. Se procesaría únicamente la materia prima que quedaba en las bodegas. No se harían nuevos pedidos. Cada gota de la cerveza, el gallo que lograra fermentar en esa última semana, sería embotellada, vendida, y cada centavo recaudado sería destinado exclusivamente a garantizar el pago justo y la liquidación honrosa de todos y cada uno de los obreros. El reloj había dejado de marcar el tiempo de producción para empezar a descontar los últimos latidos de la fábrica. El año era 1957 y la primera cervecería de Antioquia se preparaba, con un estoicismo desgarrador, para su último día sobre la faz de la tierra. El sol pálido de la mañana se filtró por última vez a través de los ventanales polvorientos y altos de la cervecería Tamayo. No era un día de agitación sindical. No había banderas rojas ondeando, ni se escuchaban protestas furiosas en las calles empedradas. La muerte de la primera gran cervecería moderna de Antioquia no llegó con un estruendo ensordecedor, sino con un silencio solemne, pesado y abrumador. Los obreros, muchos de ellos hombres mayores con el cabello encanecido, con espaldas curvadas por las décadas de trabajo implacable junto a los hornos ardientes, llegaron a la fábrica mucho antes del amanecer, tal como lo habían hecho toda su vida. Se pusieron sus gruesos delantales y uniformes desgastados, pero esa mañana, los gestos mecánicos de la rutina estaban cargados de una lúgubre parálisis. Sabían que este no era un turno más para ganarse el pan. Era un velorio industrial en cámara lenta. En el interior de la planta, la orden definitiva ya había sido firmada y entregada por la gerencia familiar. Se procesaría únicamente el último y escaso remanente de malta y cebada que quedaba arrinconado en los silos. Las legendarias calderas de cobre, aquellas mismas estructuras monumentales que habían sobrevivido al brutal y casi suicida viaje a lomo de mula por los desfiladeros de la cordillera de los Andes más de medio siglo atrás, fueron encendidas por última vez. El sonido familiar del vapor presurizado y el rugido sordo de los quemadores de carbón resonaron en las inmensas naves de ladrillo cocido, pero esta vez el eco chocaba contra las paredes, sintiéndose trágicamente hueco. Los viejos maestros cerveceros, tragándose un nudo en la garganta y con lágrimas contenidas en los ojos, supervisaron la alquimia final con una devoción casi religiosa. Querían, necesitaban, que esa última cocción, ese lote final de la mítica rubia y del amado el gallo, fuera absolutamente perfecto. No lo hacían por la rentabilidad, que ya era inexistente. Lo hacían por pura cuestión de honor. Durante esa última y agónica semana de operaciones,
Cada botella de vidrio oscuro que salía de la envejecida línea de envasado se convirtió en un objeto de profunda melancolía urbana. A medida que la noticia del cierre inminente se esparcía como un viento frío por los barrios populares y las laderas de Medellín, los dueños de las cantinas tradicionales, aquellos pocos que aún resistían estoicamente las amenazas y sobornos del monopolio de Cervunión, llegaron en persona a los muelles de carga de Tamayo. No enviaron a sus arrieros ni a sus ayudantes. Fueron ellos mismos, en silencio, a recoger las últimas cajas de madera. Hubo apretones de manos firmes, miradas bajas y suspiros cargados de impotencia. Los clientes de toda la vida compraron aquellas botellas finales, no para consumirlas en una bulliciosa noche de juerga, sino para guardarlas celosamente en los armarios de sus casas, atesorándolas como reliquias sagradas de una época de orgullo paisa que se extinguía para siempre. Todo el dinero recaudado de esas ventas de despedida no fue a parar a las arcas exhaustas de la familia, sino directamente a un fondo de contingencia blindado, destinado única y exclusivamente a pagar la liquidación de los empleados. Y entonces llegó la tarde implacable del último día. El gran reloj analógico en la pared de la oficina del capataz en jefe marcó la hora fatal. Una a una, con una lentitud que desgarraba el alma, las válvulas principales fueron cerradas por manos temblorosas. El siseo del vapor comenzó a disminuir gradualmente, perdiendo fuerza hasta convertirse en un largo y triste suspiro. Las grandes poleas y correas de transmisión de las líneas de embotellado redujeron su velocidad rítmica, crujiendo suavemente antes de detenerse por completo. Los motores se enfriaron. Por primera vez en más de 60 años ininterrumpidos, el estruendo mecánico que había sido el latido constante y reconfortante de todo un vecindario cesó. El silencio que inundó el espacio a continuación fue absoluto, denso, antinatural y aterrador. Era el sonido exacto de una era independiente llegando a su tumba. Los cientos de obreros se congregaron en el gran patio central de la fábrica, bajo la sombra de las imponentes chimeneas que ya no exhalaban humo. No había líderes sindicales gritando consignas contra la opresión del capital, ni barricadas bloqueando las puertas. Solo había hombres duros, forjados en el calor y el sudor, llorando abiertamente mientras se abrazaban unos a otros. Los herederos de la familia Tamayo, despojados de su inmensa fortuna personal, derrotados y humillados por la despiadada maquinaria del monopolio corporativo, bajaron de las oficinas administrativas para encontrarse con ellos cara a cara. No hubo discursos vacíos. Se entregaron los últimos sobres Manila con el dinero de las liquidaciones, billetes que la familia había logrado reunir vendiendo hasta la última hectárea de tierra agrícola y la última casa que poseían a su nombre. Hubo palabras de agradecimiento mutuo, disculpas rotas y una profunda desolación compartida. En ese patio de cemento húmedo, la barrera entre patrones y obreros desapareció por completo. Compartían exactamente el mismo luto, porque juntos acababan de presenciar cómo el mundo que habían construido con sus propias manos era devorado por fuerzas económicas colosales que simplemente no pudieron detener. Lo que siguió en los oscuros meses posteriores fue el desmantelamiento físico y sistemático del imperio material. La majestuosa fábrica fue despojada de sus órganos vitales. Las históricas calderas de cobre, que en cualquier sociedad que valorara su propia historia, habrían sido conservadas en un museo de la industria como testimonio vivo de la proeza fundacional, fueron cortadas con sopletes y vendidas al peso, como simple chatarra industrial, para terminar de pagar a los últimos acreedores menores. Las inmensas tuberías fueron arrancadas de sus soportes, y las gruesas paredes de ladrillo cocido quedaron brutalmente vacías, frías, despojadas de su alma y su propósito. Las pesadas puertas de hierro forjado de la cervecería Tamayo se cerraron con un eco metálico y final, siendo aseguradas con pesados candados y gruesas cadenas herrumbradas. El gigante pionero había caído. Cervecería Tamayo no fue destruida por producir una mala bebida, ni por la incompetencia técnica de sus maestros cerveceros, ni por el rechazo de su pueblo. Fue ejecutada de manera lenta, fría y matemáticamente calculada por un sistema macroeconómico mutante que había dejado de valorar el sabor, la tradición familiar
y la ética de trabajo, para arrodillarse exclusivamente ante el altar de la escala masiva, la reducción de costos y el monopolio absoluto. El último faro de la independencia cervecera en Antioquia se apagó en la penumbra de 1957, dejando a toda la región a merced de las corporaciones sin rostro. El eco metálico de los pesados candados cerrándose sobre las puertas de la cervecería Tamayo en 1957 no solo marcó el fin físico de una empresa familiar centenaria, fue el toque de difuntos absoluto para la libre competencia en todo el departamento de Antioquia. Al día siguiente del cierre, cuando el último rastro del humo de las calderas de El Gallo finalmente se disipó del cielo de Medellín, el panorama industrial de la región amaneció radicalmente transformado. El dinámico campo de batalla comercial, que durante décadas había sido un hervidero de innovación tecnológica, encarnizadas guerras de precios y orgullosa rivalidad local, quedó repentinamente sumido en un silencio sepulcral. Ahora todo el territorio estaba dominado por un único y absoluto vencedor, el consorcio Cervecería Unión, Cervunión. Para los directivos e inversionistas de Cervunión, la dolorosa caída de Tamayo representó la culminación exitosa de una estrategia de asfixia meticulosamente ejecutada durante más de 20 años. Celebraron, en la exclusividad de sus clubes privados, la eliminación definitiva de la última anomalía del mercado. Habían borrado del mapa el último obstáculo romántico y obstinado que les impedía gobernar el paladar y el bolsillo de la clase trabajadora del Valle de Aburrá, sin oposición alguna. De la noche a la mañana, los grifos de los bares y las estanterías de las tiendas de barrio, que alguna vez exhibieron un vibrante mosaico de opciones forjadas por diferentes familias locales, se uniformaron bajo las etiquetas de un solo conglomerado. La ilusión democrática de la elección había muerto. El consumidor antioqueño, que históricamente se enorgullecía de su independencia y rebeldía, despertó atrapado en las redes de un monopolio perfecto. Sin embargo, la arrogante victoria del cartel cervecero antioqueño resultó ser, a largo plazo, una de las ironías más trágicas en la historia empresarial de Colombia. Al aniquilar a la cervecería Tamayo, Cervunión no se coronó como el rey supremo e inexpugnable que creía ser. Simplemente había despejado el terreno y facilitado el trabajo para su propio depredador. Al eliminar a la competencia local independiente y estandarizar el mercado regional a la fuerza, los industriales paisas construyeron, sin saberlo, una autopista pavimentada en oro para que el verdadero Leviatán nacional terminara su obra. Cervecería Bavaria, el coloso fundado por Leo Kopp, que había estado observando pacientemente la carnicería local desde sus altas oficinas en Bogotá, comprendió que el momento final había llegado. Durante las décadas siguientes, el mercado cervecero colombiano experimentó una consolidación macroeconómica brutal, silenciosa y sin precedentes. Bajo la agresiva y astuta dirección financiera de la influyente familia Santo Domingo, Bavaria pasó de ser un competidor formidable a convertirse en un auténtico agujero negro corporativo, absorbiendo sistemáticamente a cada cervecería regional, grande o pequeña, a lo largo y ancho del país. Y Cervecería Unión, aquel inmenso escudo empresarial creado en 1930, con el único propósito de repeler la invasión capitalina, el mismo monstruo local que había sacrificado sin piedad a los pioneros Tamayo en nombre de la supervivencia de la industria paisa, no pudo resistir la colosal fuerza gravitacional del capital centralizado. Eventualmente, Cervunión fue comprada, asimilada y reducida a una simple filial operativa dentro del imperio expansivo de Bavaria. La cacareada resistencia regional había fracasado rotundamente. El gran capital había jugado una partida de ajedrez magistral y a largo plazo. Utilizaron el miedo a la invasión corporativa para presionar a los industriales locales a fusionarse y destruir a los independientes como Tamayo. Luego, cuando el lucrativo mercado de Antioquia estaba perfectamente empaquetado, pacificado y controlado por una sola entidad regional, simplemente compraron esa entidad con un cheque de proporciones astronómicas. Quienes en 1930 aislaron y asfixiaron a la familia Tamayo para salvar sus propios bolsillos, terminaron entregando las llaves de la economía del departamento a los magnates de la capital.
Este desenlace alteró para siempre y de forma irreversible el tejido social y laboral de la región. El modelo de capitalismo paternalista que José Antonio Tamayo había forjado al cruzar los Andes, aquel sistema humano donde el dueño de la fábrica caminaba por los mismos pasillos húmedos que sus obreros, conocía el nombre de sus hijos, financiaba sus emergencias médicas y compartía el mismo espacio de vida, fue erradicado de raíz. Fue reemplazado por la fría e implacable eficiencia de la corporación moderna. Las decisiones vitales que afectaban a miles de trabajadores en las fábricas de Medellín ya no se tomaban mirando a los ojos de la gente, sino en salas de juntas herméticas, alfombradas y climatizadas a cientos de kilómetros de distancia. Se analizaban hojas de cálculo donde los empleados de toda la vida eran clasificados como meros números, un renglón de recursos humanos fácilmente prescindible bajo la lógica insaciable de la optimización y la reducción de costos para maximizar los dividendos de accionistas anónimos. La caída de Cervecería Tamayo, vista a través de la perspectiva implacable del tiempo, no fue un simple fracaso comercial aislado provocado por una mala administración o un producto deficiente. Fue la primera gran víctima de un cambio de paradigma económico irreversible a nivel global. Fue el canario en la mina de carbón que advirtió a toda Colombia sobre la inminente llegada de un nuevo orden mundial, un sistema donde el capitalismo de monopolio devoraría inevitablemente a la empresa familiar tradicional. Demostró con una crueldad matemática que en un sistema desregulado donde el único valor sagrado es la acumulación masiva de capital y el control de las economías de escala, factores intangibles como la tradición centenaria, el arraigo cultural, la lealtad comunitaria y el orgullo histórico local no tienen absolutamente ningún peso financiero. El ganador no solo se llevó la maquinaria pesada, los camiones de reparto y el derecho exclusivo a vender bebidas alcohólicas. El ganador se llevó la autonomía económica de toda una región, dejando claro que, en la era despiadada de los grandes conglomerados, el alma y el destino de una ciudad entera pueden ser comprados, empaquetados y vendidos sin que sus propios habitantes puedan emitir un solo voto para detenerlo. Hoy en día, si caminas por las calles del Valle de Aburrá, la Medellín moderna se alza imponente, vibrante y cosmopolita. Es una ciudad que se enorgullece profundamente de su resiliencia, de su transformación urbana y de su espíritu innovador. El sistema de metro elevado se desliza ágilmente sobre avenidas de asfalto que alguna vez fueron fangosos senderos de herradura, y los antiguos epicentros industriales han sido reconvertidos en relucientes centros comerciales, distritos de innovación o complejos residenciales de lujo. Sin embargo, en medio de este deslumbrante paisaje de progreso forjado en acero y cristal, el rastro físico e histórico de la cervecería Tamayo ha sido borrado con una eficiencia que resulta casi quirúrgica. No hay placas conmemorativas de bronce en las esquinas donde antes se erguían sus imponentes portones de hierro forjado. No hay museos industriales que exhiban orgullosamente las calderas de cobre que desafiaron la brutal geografía de la cordillera de los Andes hace más de un siglo. El monumental esfuerzo fundacional de José Antonio Tamayo, el sacrificio financiero de sus herederos y el sudor de sus cientos de obreros leales han quedado reducidos a un espectro arquitectónico, completamente invisible a los ojos de las nuevas generaciones. Para la inmensa mayoría de los jóvenes paisas contemporáneos, la cerveza es un producto corporativo genérico, dominado por campañas de marketing estandarizadas a nivel nacional y marcas que no poseen ningún vínculo emocional o histórico genuino con la tierra que pisan. Ignoran por completo que, hace menos de un siglo, sus propios bisabuelos construyeron y defendieron un imperio cervecero independiente que era la envidia industrial de toda Colombia. Solo en las conversaciones pausadas de los ancianos más longevos, aquellos veteranos que aún se sientan a recordar en las pocas cantinas tradicionales que sobreviven a duras penas en los barrios populares, los nombres de La Rubia y El Gallo resurgen esporádicamente, evocados con una mezcla de profunda nostalgia y una amargura innegable. Para ellos, la caída de Tamayo nunca fue vista simplemente como la bancarrota de un negocio local. Fue la dolorosa amputación de una parte vital de la identidad antioqueña.
El archivo cerrado de Cervecería Tamayo permanece como un testamento silencioso y poderoso sobre el precio real de la modernidad y el costo humano oculto en la consolidación de los monopolios. Nos recuerda, con una claridad estremecedora, que las empresas en sus orígenes no eran concebidas únicamente como entidades matemáticas frías diseñadas para generar dividendos trimestrales a inversionistas ausentes. Eran, en su forma más pura y noble, complejos ecosistemas humanos. Estaban profundamente entrelazadas con el orgullo de una región, con la dignidad de su clase trabajadora y con la soberanía económica de sus comunidades. Cuando una corporación gigante sin rostro devora y clausura a un productor local independiente, no solo elimina estratégicamente a un competidor comercial de una hoja de cálculo, extingue para siempre un pedazo del alma colectiva de una ciudad. El grifo de cobre de Cervecería Tamayo se secó hace décadas bajo el peso aplastante del capital monopolístico. Pero su trágica ausencia sigue siendo una lección magistral, trágicamente olvidada, sobre lo que un pueblo pierde para siempre cuando decide entregar su independencia comercial al mejor postor. La historia de Cervecería Tamayo es mucho más que la simple crónica de una fábrica que cerró sus puertas. Es un espejo en el que se refleja una de las transformaciones más profundas, dolorosas y silenciosas del último siglo. La transición irrevocable de un mundo construido por individuos, familias y comunidades locales, a un ecosistema económico global dominado por corporaciones anónimas. Cuando los herederos de José Antonio Tamayo se vieron obligados a apagar sus monumentales calderas de cobre en 1957, no lo hicieron porque hubieran olvidado cómo elaborar una cerveza excepcional, ni porque su pueblo los hubiera abandonado. Cayeron porque el tablero de juego había mutado para siempre. El capitalismo de monopolio impuso nuevas reglas matemáticas, donde la escala masiva, la reducción implacable de costos y el control logístico absoluto se convirtieron en los únicos garantes de la supervivencia. En ese nuevo y gélido orden, el honor de un apellido forjado en las montañas, el bienestar genuino y humano de cientos de obreros y el sabor inconfundible de una tradición pionera fueron descartados como variables completamente irrelevantes. Hoy cuando destapamos una botella de cerveza y la bebemos sin pensar, rara vez nos preguntamos quién está realmente detrás de la etiqueta corporativa. Damos por sentado un mercado estandarizado, uniforme y seguro, olvidando por completo que hubo una época en la que cada región, cada valle y cada ciudad defendía ferozmente su propio sabor, su propia receta secreta y su propio orgullo industrial. La lenta y calculada caída de Tamayo nos obliga a detenernos y hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué más hemos sacrificado silenciosamente en el altar de la conveniencia moderna y la eficiencia corporativa? Al aplaudir o ignorar cómo unas pocas corporaciones gigantes devoran a nuestros productores locales, ¿acaso hemos entregado también el alma comercial de nuestras propias comunidades? Esa es la dura pregunta que queda flotando en el aire del Valle de Aburrá, mucho después de que el último rastro del vapor de El Gallo se haya disipado en la historia. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el verdadero costo del monopolio y la pérdida de nuestras industrias locales, te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué otras fábricas, negocios familiares o marcas legendarias de tu ciudad fueron devoradas por los gigantes corporativos y olvidadas por el tiempo? Suscríbete al canal y acompáñanos a seguir descubriendo los archivos ocultos de los imperios industriales que construyeron nuestro mundo y cómo terminaron desvaneciéndose en el silencio. Nos vemos en el próximo documental